El día de hoy tenemos una noticia demasiado inesperada. Estados Unidos acaba de salir al frente a decir que se van a retirar de las conversaciones, de las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia, que ya no quieren saber nada del conflicto ucraniano. Lo más llamativo de todo esto es el momento en el que sucede, precisamente un día después de que se llevó a cabo la reunión, sobre todo que habíamos comentado, ¿no? Donde iban a participar los países de la Unión Europea, donde iba a participar el régimen de Kiev y Estados Unidos en París, en Francia. En este momento, algunos expertos consideran que qué rayos habrá tenido que suceder en esta reunión para que Estados Unidos decida dar un paso al costado y ya no hacer más de mediador. Bueno, primero, esto es una suerte de ultimátum. Lo que ha dicho Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, es que pueden abandonar las conversaciones de paz del conflicto ucraniano. Este es el primer punto. Sin embargo, claro, ahora hay una lluvia de preguntas con respecto a qué va a hacer Estados Unidos si ya no va a ser parte de las negociaciones. Bueno, pues básicamente hay tres claves muy importantes que entender a raíz de estas declaraciones. La primera es que Marco Rubio ha comentado que Estados Unidos lleva ya 3 años ayudando a Ucrania y ya no la va a ayudar más, que ha sido una ayuda masiva y que de hecho ni siquiera se debió hacer porque, siendo completamente honestos, esta es una guerra que no es una guerra de Estados Unidos y que se da en una zona bastante alejada geográficamente, dando a entender que ni siquiera van a volver a ayudar a Zelensky. Una pésima noticia para Ucrania porque se supone que, según ha dicho la administración en Bruselas, ellos van a apoyar a Ucrania hasta el final y van a seguir enviando ayudas, pero vamos a ser honestos, los propios europeos han confirmado que ellos no tienen este poderío militar, económico y de inteligencia para poder básicamente reemplazar a Estados Unidos en el campo de batalla. El segundo punto ha sido también bastante llamativo. Ha dicho que en realidad Estados Unidos en este momento tiene situaciones que necesitan su atención, mucho más grandes incluso que esta guerra. Sí, para algunos se va a venir a la mente lo que creo que es una realidad. Estados Unidos está en este momento en una tensión sin precedentes con China. La administración de Xi Jinping ha empezado a mover sus diferentes estrategias, trabajando de hecho con países que están muy cerca de Estados Unidos, como es el caso de Canadá. Lo comentábamos en anteriores videos. De hecho, la propia Reserva Federal, cada vez que abre la boca Jerome Powell, el jefe pues de la Reserva Federal, básicamente se genera un nuevo colapso en la bolsa, en el mercado norteamericano. En este momento Estados Unidos está en una suerte de estrategia que requiere toda su atención. Y el tercer punto, y el más llamativo de todo esto, es que, según aparentemente se ha dejado entender, lo que estaba haciendo Estados Unidos con respecto a acercarse más a Rusia, ¿no? De tener buenas relaciones con ellos y, ¿por qué no?, incluso un intercambio comercial, va a seguir el mismo camino. O sea que para Estados Unidos el tema de las sanciones y el tema de todo esto que significa la presión económica sobre Rusia debería quitarse porque se supone va a ser un aliado económico a la hora pues de hacer, por ejemplo, el tema de trabajar el sector energético ruso. Palabras del propio Donald Trump. Y claro, en este momento muchos se han quedado con la boca abierta en un momento bastante inesperado en el que, de nuevo, lo que ha dicho Marco Rubio es que esta no es su guerra. Ahora, esto es muy importante. ¿Qué va a hacer entonces Europa? Vamos a ser testigos de una guerra entre Europa y básicamente Rusia. Claro, la estrategia por parte de Estados Unidos a día de hoy, con estas palabras, sería muy similar a la de una superpotencia que en este momento está ganando terreno. Sí, estamos hablando de China, porque mientras en la anterior administración, en la administración de Joe Biden, se llevaba a cabo toda esta guerra, China básicamente comía sus palomitas y veía cómo todo el mundo se estaba armando hasta los dientes y perdiendo una cantidad de dinero que no tiene sentido, mientras ellos hacían negocios con el resto del mundo. Así que el escenario está servido para que el conflicto siga su curso, pero ya no con la ayuda de Estados Unidos. Dicho sea de paso, el Kremlin tampoco se ha quedado callado a la hora de hablar esta posible salida de Estados Unidos de las conversaciones de paz del conflicto ucraniano. Peskov ha señalado que las negociaciones trajeron algunos avances, ¿no? Entre ellos la moratoria temporal de los ataques contra la infraestructura energética que Moscú ha cumplido. Los ucranianos no han cumplido para nada, pero al menos Moscú lo ha hecho. En este contexto, el propio Peskov dice que, bueno, él cree que ya se puede constatar cierto progreso. Se trata de un progreso con una relación pues bastante lenta y no con las palabras de Donald Trump, que decía que ni bien se siente en el sillón presidencial en 24 horas iba a acabar el conflicto, ¿no? De hecho, recordemos que incluso el propio Trump dijo, bueno, no se va a lograr pues esta situación de paz, pero se puede conseguir en abril. Pero bueno, ya sabemos que no se va a conseguir. En este caso también, a diferencia de Moscú, el régimen de Kiev no ha cumplido su parte y hay reclamos por parte de Rusia, obviamente Estados Unidos, diciendo que no se está cumpliendo con esta moratoria de cese al fuego sobre el sector energético
tanto ruso como ucraniano. En este punto, lo que ha reiterado Peskov es que, bueno, vamos a ser honestos, en realidad, al contrario, se escuchan llamamientos a una mayor militarización en Europa y, bueno, hay que ver qué rayos ha sucedido en esta reunión para que Estados Unidos salga a dar este tipo de declaraciones. Todo parece indicar que los aliados quieren seguir con la guerra y Estados Unidos no quiere ser parte de ella. Vamos a ser testigos de una guerra directa entre la administración de Vladimir Putin con Europa. Y mientras este bombazo sucede, se ha generado otra situación igual de llamativa, pero que algunos creen que la está aprovechando Zelensky porque, bueno, claro, con esta noticia de Estados Unidos retirándose de las negociaciones, pues es una excelente cortina de humo. ¿Qué ha sucedido? Ni bien ha salido al frente el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a hacer estas declaraciones, Zelensky ha prorrogado la ley marcial que prohíbe la celebración de elecciones. Pero no solamente eso. Primero, Zelensky ha firmado el día de hoy los decretos que primero prorrogan, como hemos dicho, el tema de la ley marcial y además la movilización de Ucrania. Esto es lo que acaba de informar los medios locales. La ley marcial y las medidas de movilización se van a prolongar entonces por 90 días hasta el 6 de agosto. Estas decisiones significan que el país no podrá celebrar elecciones durante este periodo, algo que ya había sido criticado y que se esperaba tenga algún tipo de cambio precisamente antes de que se firme esta nueva prórroga. Dicho sea de paso, los hombres entre 18 y 60 años tienen prohibido abandonar Ucrania durante el periodo de vigencia de la ley marcial y la evasión del servicio militar durante la movilización se castiga con pena de prisión de hasta 5 años. El expresidente de Ucrania, Piotr Poroshenko, había afirmado esta semana, lo habíamos comentado en anteriores videos, que la oficina del líder del régimen de Kiev está abusando en este momento de las medidas para sus propios fines. La usurpación del poder no puede ser hoy el objetivo. El poder ilimitado de la oficina sobre todos ustedes, sobre los parlamentarios, es bastante humillante para toda Ucrania. Y claro, esto no ha quedado así, no es lo único que ha hecho Zelensky. Zelensky también ha atacado directamente a la administración de Donald Trump y más específicamente a su enviado especial, diciendo que lo que está haciendo el enviado especial Witkoff es en este momento adoptar la estrategia de la parte rusa. Básicamente Zelensky ha comentado esto, ha acusado a Steve Witkoff de repetir el, según él, delirio de Vladimir Putin y divulgar la narrativa del Kremlin. Sí, las palabras del líder del régimen de Kiev tuvieron lugar en respuesta a las declaraciones de Witkoff, quien dijo que el acuerdo de paz se está preparando y básicamente, entre otros aspectos, en esos 5 territorios, haciendo obviamente referencia a Crimea, la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk y las provincias de Jersón y Zaporilla, que como sabemos en este momento están bajo control de Rusia. Él ha terminado diciendo, Zelensky, que él considera que el señor Witkoff ha adoptado la estrategia de la parte rusa. Ha señalado también que eso es muy peligroso porque él, consciente o inconscientemente, está difundiendo narrativas rusas. En cualquier caso, esto no ayuda a nadie. De nuevo, otro ataque por parte de la administración de Volodymyr Zelensky, precisamente cuando el propio gobierno, la propia administración de Donald Trump ha salido a decir que, bueno, tal vez ya no pueden seguir con las conversaciones o no pueden seguir siendo los mediadores porque tienen que utilizar sus fuerzas en otro tipo de escenarios. Zelensky ha manifestado también que el alto funcionario estadounidense no tiene autoridad para discutir cambios territoriales en Ucrania. Él dice que no entiende por qué están hablando, por qué lo hemos oído todos, que esto es un delirio de Putin. O sea, ya básicamente empezó a atacar directamente a la administración estadounidense. Él ha asegurado que no se esperaba que personas en países civilizados repitieran esas historias. De nuevo, otro ataque por parte de la administración ucraniana a la administración de Donald Trump, que vamos a ver qué termina sucediendo. Witkoff había destacado en una entrevista reciente que el presidente ruso quiere alcanzar una paz permanente en Ucrania. El enviado especial detalló que esta reunión, la última reunión que tuvo con Vladimir Putin, duró casi 5 horas y la ha calificado de bastante convincente. Sin embargo, para la administración en Ucrania, aparentemente ellos no van a renunciar a absolutamente ningún territorio. Y esto es algo muy contrario a lo que le dijeron a la administración estadounidense, porque los ucranianos le dijeron a Estados Unidos que ya se hacían a la idea que eran territorios que iban a perder, que ya se hacían a la idea que no iban a entrar en la Alianza Atlántica, y ahora de repente Zelensky niega absolutamente todo y otra vez se sigue sin firmar el acuerdo de minerales. Así que este es el escenario real de lo que se está viviendo y muchos creen que simplemente Estados Unidos se ha cansado de intentar negociar con Zelensky, se ha cansado de intentar llegar a algún tipo de situación porque, como comentaba
comentábamos en anteriores videos y años atrás incluso, con la administración, si se le puede llamar así, de Volodymyr Zelensky, es bastante complicado negociar, porque un día Ucrania dice una cosa y al día siguiente cambia completamente todo. Pero las acusaciones y estas tensiones que se viven entre la administración ucraniana con otros países del mundo no terminan ahí. En este momento, Zelensky también ha acusado a China de ser parte del conflicto en Ucrania. De primero, mandar soldados, que lo comentábamos en anteriores videos, y segundo, de enviarle armas a Rusia. Y bueno, la administración de Xi Jinping se ha cansado. China reacciona a las acusaciones de Kiev sobre el supuesto envío de armas a Rusia. Y en este caso, China ha desestimado el día de hoy cualquier tipo de acusación en su contra por parte de Ucrania sobre el supuesto suministro de armas en secreto a Rusia, tachándolas de una manipulación política sin fundamento. De hecho, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Li Jiang, ha manifestado que su país básicamente nunca ha proporcionado ningún tipo de arma letal a ninguna de las partes en el conflicto, agregando que mantuvo los artículos de doble uso bajo estricto control. Así que China no tiene nada que ver con las acusaciones de Ucrania. En ese sentido, ha afirmado que Pekín también estuvo comprometida en el cese del conflicto, el alto al fuego, la promoción de la paz y el diálogo, y que China se opone firmemente a las acusaciones infundadas y a la manipulación política que está haciendo Zelensky. Esto ha dicho el vocero, palabras bastante graves, bastante gruesas, que demuestran que en este momento la administración de Xi Jinping no se anda con rodeos con este tipo de acusaciones. Además, recordemos algo, el jueves, el líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, ha manifestado que China supuestamente le estaba suministrando armas y pólvoras a Rusia. Esto, según él dijo, que por fin tienen información de que China está suministrándole armas a la Federación Rusa. Terminó asegurando, refiriéndose específicamente a la artillería, sin brindar más detalles ni ninguna prueba. Y de nuevo, esto es algo tal vez doloroso de comprender, pero el hecho de que la administración de Vladimir Putin esté ganando el conflicto sin ayuda de nadie, mientras que la administración de Volodymyr Zelensky, con toda la ayuda masiva que ha tenido de la Alianza Atlántica, de Estados Unidos, de países como por ejemplo Canadá, que en este momento sigue recibiendo ayuda de los europeos, no haya podido ganar, es algo que aparentemente no se puede creer en Kiev, y por eso lanzan este tipo de acusaciones. Y bueno, se tiene información supuestamente de que China ha suministrado las armas, pero una vez más, así como lo que sucedió con Corea del Norte, no entrega ningún tipo de pruebas. De hecho, la semana pasada, el Kremlin calificó también de falsas estas declaraciones de Zelensky sobre la supuesta captura de 2 ciudadanos chinos por las Fuerzas Armadas de Ucrania durante combates en la República Popular de Donetsk. Dicho sea de paso, recordemos que Zelensky decía que había capturado a muchos otros más que ya iba a presentar a la prensa y no presentó a nadie. China toma una posición equilibrada. China es nuestro socio estratégico, amigo, camarada. China siempre ha mantenido una postura muy equilibrada. Por lo tanto, Zelensky no tiene razón. Esto es lo que declaró el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov. De hecho, es muy llamativo entender que en este momento Ucrania está siendo criticada y atacada, al menos desde el punto de vista diplomático, no solamente por China, sino también por Estados Unidos. Donald Trump ha salido al frente a decir que, oye, si tú eres un tipo inteligente, no te metes en guerras. Básicamente le ha dicho que no tiene sentido. Rusia es mucho más grande, es una fuerza militar más grande, y si eres inteligente, no te involucras, no te metes en guerras. Es lo que terminó diciendo Donald Trump, haciendo referencia a Ucrania. Finalmente, Trump ha declarado que la culpa solamente no es de Zelensky, pero lo que él siempre dice es que no diría que ha hecho el mejor trabajo. No es un gran admirador de Zelensky. Él ha dicho que no está contento con él, no está contento con nadie involucrado. Además, ha reiterado que no está exactamente encantado en el hecho de que esa guerra siquiera empezara. Este lunes, Trump tachó de ingenuas, de hecho, las intenciones de Zelensky de comprar armas estadounidenses para combatir a Rusia, que es militarmente superior a Ucrania. Cuando empiezas una guerra, tienes que saber que puedes ganarla, ¿no? No empiezas una guerra contra alguien que es 20 veces más grande que tú y luego esperas que la gente te dé los misiles. Terminó sentenciando el presidente estadounidense. Así que sí, la situación en Ucrania se ha salido nuevamente de las manos. Antes de terminar, les recordamos que si el video les ha gustado, dejen su like, compartan este video para que llegue a más personas. Lo más importante es que esta información llegue a más personas y sin más que agregar, nos vemos en la próxima.